es que la respuesta que ha tenido este paciente con el tratamiento ha sido increíble. No va a necesitar realizarse un injerto de pelo, puesto que con el tratamiento ha conseguido cerrar por completo la zona frontal y las entradas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver 4 casos clínicos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Estos 4 casos son muy interesantes. Veremos un caso de un paciente con una alopecia de grado 6 en la escala de Norwood-Hamilton antes de empezar el tratamiento. Otro caso de un paciente con una alopecia de grado 5A. Otro con un grado 3 y por último un paciente con una alopecia difusa en la parte superior de la cabeza. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 20 años y partía con una alopecia de grado 6 más o menos en la escala de Norwood-Hamilton. Y este paciente utilizó 1,67 miligramos al día de finasteride todos los días durante un año. Es decir, partía la pastilla de finasteride de 5 miligramos en 3 trozos y consumía un trozo cada día. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era muy significativa, estaba muy avanzada. Como digo, prácticamente un caso de un Norwood 6 antes de empezar el tratamiento. Y como vemos en esta imagen, tras un año utilizando 1,67 miligramos al día de finasteride, la evolución de este paciente ha sido bastante significativa, aunque como vemos todavía le queda bastante por cerrar las zonas afectadas por la alopecia. Podríamos decir que si antes empezaba con un Norwood 6, ha avanzado prácticamente hasta un Norwood 5. Y este paciente, como digo, seguramente o bien necesitará un retoque, es decir, realizarse un injerto capilar para acabar de cubrir las zonas donde tiene alopecia, o bien podría plantearse cambiar el tratamiento, añadir, por ejemplo, el uso de 320 miligramos al día de sopalmeto o, por ejemplo, cambiar finasteride por dutasteride. Pero la opción que realmente sería interesante en el caso de este paciente sería añadir el uso de minoxidil tópico al 5%, puesto que sabemos que la combinación de minoxidil tópico más finasteride oral presenta unos resultados mucho mejores que solamente utilizar finasteride. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 29 años y partía con una alopecia localizada en la parte superior de la cabeza, y esta era una alopecia difusa. Este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride oral todos los días y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 13 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la parte superior de la cabeza y era una alopecia difusa bastante significativa. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 13 meses utilizando 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxidil al 5%, la evolución de este paciente ha sido increíble. Prácticamente ha solucionado su caso por completo. Es que la respuesta que ha tenido este paciente con el tratamiento ha sido increíble. Y este es uno de esos casos donde si el paciente hubiese ido a una clínica donde le hubiesen recomendado realizarse un injerto de pelo sí o sí, y hubiese obtenido el resultado que ha obtenido con el tratamiento, habría quedado súper contento y habría recomendado esta clínica a todos sus amigos, a todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que este paciente ha conseguido este resultado tan solo utilizando finasteride y minoxidil durante 13 meses. Como digo, este ha sido un caso donde la evolución ha sido sencillamente brutal. Y para todos aquellos que no lo tengáis del todo claro, las conocidas como alopecias difusas son sencillamente un tipo de alopecia androgenética. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 29 años. Este paciente partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton y utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride oral y minoxidil al 5% 2 veces al día durante un año. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la parte frontal y en las entradas, un claro caso de Norwood 3. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo un año, utilizando 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxidil al 5%, la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Vemos cómo ha cerrado por completo tanto la zona frontal como las entradas. Este paciente partía con un Norwood 3 y ha acabado en un Norwood 1 prácticamente. Quizás no llega al Norwood 1, pero está entre un Norwood 2 y un Norwood 1.
la evolución de este paciente ha sido sencillamente brutal. Y vemos cómo este paciente ahora mismo ha finiquitado su caso. No va a necesitar realizarse un injerto de pelo, puesto que con el tratamiento con finasteride y minoxidil durante un año ha conseguido cerrar por completo la zona frontal y las entradas. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras a like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer, ya que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. En este cuarto caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 43 años y este paciente partía con una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton, una alopecia muy significativa. Y este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasteride durante 14 meses, es decir, partió la pastilla de finasteride de 5 miligramos en 4 trozos y consumió un trozo cada día. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era muy significativa, como digo, un claro caso de un Norwood 5A, donde prácticamente no conservaba nada de pelo en la parte superior de la cabeza. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 14 meses utilizando 1,25 miligramos al día de finasteride, la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Ha pasado prácticamente de un Norwood 5A a un Norwood 3. Como digo, la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble. Y últimamente he recibido bastantes comentarios. Quizás sí que es cierto que la proporción sobre total de comentarios no es muy alta, pero en cantidad han sido bastantes, de gente que dice que finasteride no funciona para las entradas y que si queremos regenerar pelo en las entradas tenemos que utilizar sí o sí dutasteride. En cuanto a tratamientos, evidentemente, si esto no te funciona, puedes utilizar siempre o tienes la alternativa de realizarte un injerto de pelo. Y evidentemente, ¿esta gente está en lo cierto? Pues la respuesta es un no rotundo. Esta gente lo único que hace es repetir lo que otros dicen, quizás otros doctores, quizás lo que hayan leído en algún foro o cualquier otro sitio de poca confianza, ¿no? Puesto que, como te puedes imaginar, aquí no hago más que subir casos clínicos y casos de pacientes que han conseguido regenerar pelo tanto en la zona frontal como en las entradas, sobre todo combinando finasteride con minoxidil tópico. Y la realidad es que es evidente que finasteride sí que funciona para regenerar pelo en las entradas y en la zona frontal. No lo funciona a todo el mundo, porque no todo el mundo responde de la misma forma a los mismos tratamientos. Pero en general sí que funciona. Y la ciencia del rigor más alto apunta a que evidentemente finasteride, en contra de la opinión popular, ¿no? O la creencia popular de que no funciona en las entradas, sí que es efectivo regenerando pelo tanto en las entradas como en la zona frontal. Y si te gustaría que hiciera un vídeo al respecto de este tema, házmelo saber en los comentarios. Creo que sería un vídeo muy interesante, sobre todo para desmentir cosas que he escuchado a otros doctores decir que sencillamente van en contra de la ciencia. Esta gente simplemente ha malinterpretado estudios muy antiguos y no entiende realmente lo que dice la ciencia o sencillamente no ha leído realmente qué es lo que dice la ciencia del rigor más alto al respecto de ese tema y por dónde apunta el consenso a nivel científico, o sencillamente te están dando su opinión. Sea como fuere, creo que es un tema bastante interesante y seguramente acabe haciendo un vídeo al respecto porque creo que es hora, ¿no?, de dar un poco de luz con respecto a este tema, ¿no?, al tema de si finasteride puede ser o no efectivo en la zona de las entradas, ¿no?, y por qué. Y también porque seguramente algunos doctores creen que no lo es, con el tema este de la enzima 5-alfa reductasa, ¿no?, donde se localiza en el cuero cabelludo, y porque estos doctores realmente no saben lo que dicen o han malinterpretado lo que dice la ciencia y seguramente no han leído todo lo que dice la ciencia al respecto de este tema y porque su opinión va en contra del consenso a nivel científico. Al hilo de este tema, si quieres ver más casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética, sobre todo pacientes que tenían una alopecia localizada en la zona frontal y en las entradas, haz clic en este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.